Bueno, buenos días a todos. Estoy muy complacida y muy agradecida por la invitación a hablar de este tema. Cuando uno ha escuchado las charlas anteriores, entiende un poco por qué se escogió, por los organizadores escogen este tema, y es porque engloba parte de lo que hemos venido hablando del bienestar. Entonces vamos a hablar sobre medicina integrativa como un enfoque complementario en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, un complemento a las terapias convencionales. Esos son mis conflictos de interés. Y para iniciar la charla les quiero contar o ponerlos en contexto acerca de qué se trata la medicina integrativa. Entonces, la medicina integrativa es una corriente médica que se gestó en Estados Unidos y que integra, su nombre lo dice, todas las prácticas que nosotros conocemos como medicina alópata, con elementos de medicina complementaria y de medicina alternativa. Y aquí el objetivo es hacer diagnóstico teniendo en consideración todas las tecnologías que utilizamos normalmente o utilizando otras estrategias y sobre todo el tratamiento de estas condiciones se enfoca o integra otras prácticas que a veces nosotros no tenemos muy en cuenta, no tenemos en consideración. Aquí radica la diferencia en la medicina funcional. La medicina funcional, su objetivo principal es tratar de identificar la causa subyacente que genera una alteración o que genera una enfermedad. Por lo tanto, la medicina integrativa tiene en cuenta otros aspectos como la parte mental, la parte espiritual de los pacientes también es tenida en consideración y tiene en consideración factores en el estilo de vida, el ejercicio, la calidad del descanso y el sueño y la naturaleza de las relaciones. Entonces, todo digamos que estas aristas de lo que es el bienestar de un paciente se tienen en cuenta. ¿Qué tanto hemos hablado desde la reumatología o qué tanto se está hablando de medicina integrativa? Entonces, cuando hice la revisión y la búsqueda, me llevé a la sorpresa de que sí, ya tenemos algunos adelantos. En el 2022 aparece esta guía de recomendaciones que habla de todas las intervenciones integrativas en pacientes con artritis reumatoidea. Sabemos nosotros que la artritis reumatoidea es una enfermedad en donde están establecidos algoritmos diagnósticos y tratamientos y en donde la meta de esto es lograr baja actividad o revisión de la enfermedad. Sin embargo, en revisiones sistemáticas que se han hecho en aquellos pacientes que han alcanzado esta meta, en donde se les pregunta al paciente si se siente satisfecho con la condición de salud que se logró después de que nosotros hemos aplicado todos estos algoritmos de tratamiento, o sorpresa, un número muy importante de pacientes manifestaban que seguían presentando dolor, que sentían que no tenían la misma capacidad funcional para realizar todo, digamos que su vida normal, manifestaban que tenían alteraciones en el sueño y también manifestaban que tenían alteraciones en su vida sexual. Otra revisión posterior también menciona, y aquí hay unos números, y es que 1/3 de aquellos pacientes que nosotros tenemos en baja actividad o remisión, es decir, en aquellos que hemos logrado la meta terapéutica, seguían manifestando que sus necesidades, desde el punto de vista del paciente, no se habían logrado. Entonces, sí hay un porcentaje importante de pacientes que aún logrando esta meta terapéutica siguen teniendo algunas necesidades que para ellos son importantes que no hemos podido lograr. Y por esta razón, entonces, se han preguntado qué otras cosas deberíamos impactar, qué otras cosas deberíamos también recomendar a los pacientes. Esta primera guía revisa toda la literatura hasta el 2021 y evalúa qué estrategias o cuáles serían las recomendaciones basadas en la evidencia que deberíamos tener en consideración. Y digamos que gira en 3 pilares grandes. El ejercicio, la dieta, sobre todo una dieta que tenga como objetivo disminuir la inflamación, pero también que permitan a aquellos pacientes que tienen obesidad o sobrepeso disminuir el peso, la acupuntura y también había algo importante y era la parte de la meditación y la rehabilitación que ya vamos a ver.
Comenzando con el ejercicio. Entonces ya tenemos establecido que el ejercicio tiene efectos antiinflamatorios y inmunomoduladores. Entonces, se han hecho múltiples estudios en diferentes escenarios en pacientes con enfermedades autoinmunes, no solamente enfermedades autoinmunes sistémicas, sino también pacientes con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades también de crecimiento y ansiedad, en donde se ha encontrado que el ejercicio regular, ya digamos que todavía no hay una recomendación especificada de cuál debería ser la estrategia para ejercitarse, pero lo que se sabe es que el ejercicio de fuerza, más que el ejercicio cardiovascular, produce mejores beneficios. Los que se han notado desde la parte biológica, entonces se ha notado que los pacientes que tienen o que hacen ejercicio regular y ejercicio regular no mencionan más de 150 minutos a la semana de ejercicio, tienen una disminución en la producción de autoanticuerpos. Hay una disminución en la presentación de autoantígenos porque hay una disminución también de los Toll receptor, hay una disminución de todas estas citoquinas inflamatorios, hay una disminución en los niveles de inmunoglobulinas, sobre todo en los niveles de autoanticuerpos, y hay un aumento en el conteo de neutrófilos, pero estos neutróficos tienen disminuida su capacidad quimiotáctica. ¿Qué tenemos de datos de ejercicio en los pacientes con enfermedades autoinmunes? Entonces, el ejercicio en los pacientes con AR se ha visto y hay estudios que disminuyen cosas importantes y puede impactar en mortalidad. Esto no está claramente demostrado, pero sí disminuye el perfil de riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte en los pacientes con AR. Disminuye la gravedad de la enfermedad, tanto manifestada por los pacientes como la identificada por el médico. Previene una complicación muy frecuente en los pacientes con artritis, que es la caquexia reumatoidea, que muchas veces pasa desapercibida porque digamos que nosotros estamos acostumbrados a hacer mediciones de peso y talla y a identificar índices de masa corporal. Los pacientes con artritis reumatoidea pueden mantener su peso, pero lo que disminuye en ellos es el porcentaje de músculo y hay un aumento de la grasa. Entonces, el peso o el índice de masa corporal solo como dato no nos permite identificar los pacientes con caquexia reumatoidea, pero esta complicación que es frecuente y que es cada vez más frecuente a medida que el paciente no aumenta en edad, se impacta en mortalidad. Mejora la movilidad articular y disminuye la rigidez. Entonces, esta mejoría de la movilidad articular, que es como el primer ejercicio que recomiendan en la mayoría de los ensayos que revisé, es muy importante y se puede hacer casi que desde el momento que el paciente comienza a tomar medicamentos. Deberíamos nosotros o el paciente debería estar en programas donde se mantenga la movilidad articular. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico también se ha visto que el ejercicio mejora el perfil de riesgo cardiovascular y algo muy importante que nosotros notamos mucho en la consulta y en la fatiga, que es un síntoma y es una queja frecuente en las mujeres con lupus. También se disminuye cuando se hacen programas de ejercicio estructurados. Entonces el ejercicio, sobre todo en los pacientes con artritis donde se ha estudiado más, permite varias cosas. Y uno es que mejora los rangos de movilidad articular y mejora, digamos que la estabilidad de los pacientes. Hay una mejoría y preservación del músculo, del porcentaje de músculo. También permite que hagan ejercicio aeróbico que va a mejorar el perfil cardiovascular y sobre todo, muy importante, y esto genera bienestar al paciente, entonces también se utiliza como recreación. Y este estado de bienestar y que el paciente se sienta contento, no se ha medido de manera adecuada, pero también impacta en la manera como el paciente gestiona una enfermedad crónica que va a tener el resto de su vida. Dentro de las guías que les mencioné, hablan del ejercicio y digamos que la información que se encontró en los ensayos clínicos son muy heterogéneos y no se pudo hacer una recomendación específica de qué tipo de ejercicio o digamos qué plan o qué programa de ejercicio se debería recomendar. Lo que sí se menciona es que tiene que ser muy individualizado y hay que mirar las otras características o condiciones que tiene el paciente, pero es una recomendación muy fuerte. Recomendar a los pacientes con enfermedades reumáticas realizar ejercicio de forma regular. Vamos entonces a pasar a otro ítem importante, que es la dieta. Entonces, digamos que en este momento tenemos dos tipos de dietas grandes. Una es una que conlleva que los pacientes presenten un fenotipo de obesidad, ¿sí? Que es una dieta que está basada en alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, ricos en grasas, y
todo esto que nosotros digamos que nuestra dieta, entonces esas alteraciones epigenéticas que se pueden estar generando en nuestro ADN, se heredan. Entonces vamos a tener generaciones con perfiles ya de un perfil o un fenotipo obeso desde que nace. Tenemos al otro lado la dieta, entre ellas la más conocida y la más estudiada, que es la dieta mediterránea, que genera un fenotipo diferente, que es un fenotipo magro, un fenotipo que va a también, sí, digamos que nosotros en este momento, antes de tener hijos, entramos en planes de alimentación como dieta mediterránea, podremos también hacer cambios epigenéticos en nuestro ADN y heredar, digamos, a pesar de que tuviéramos una programación previa de tener un fenotipo obeso, heredarle a nuestros hijos un fenotipo magro. ¿Y a qué viene todo eso? Entonces, la dieta mediterránea es todo todo un programa de alimentación y de estilo de vida. No solamente, digamos que la dieta mediterránea no solamente nos habla de qué debemos comer, sino también de qué actividades debemos hacer de forma regular y para todos los días. Entre ellos está la actividad física diaria, el descanso, digamos que tengamos momentos de plenitud, y tiene una pirámide en donde lo más importante de lo que se basa esa pirámide es que nosotros de forma diaria estemos ingiriendo porciones de frutas y verduras, ¿cierto? Que estemos ingiriendo proteínas, la mayoría de ellas de origen vegetal, pero también de origen animal, por carnes blancas o pescado. Podemos consumir lácteos, ojalá lácteos bajos en grasa, bajos en carbohidratos, y disminuir un poco el consumo de carnes rojas, solamente hacerlo 1 o 2 veces por semana, disminuir lo posible el consumo de dulces y todas esas bebidas azucaradas, y por la dieta mediterránea pues recomienda también el uso o la toma moderada de vino. Entonces, esta dieta mediterránea ha sido lo que más se ha estudiado en diferentes patologías y es como el pilar o es la dieta a recomendar. Existe una recomendación de los profesores de la Sociedad Francesa de Reumatología, en donde ellos dan unos principios y unas recomendaciones de la dieta que deberíamos recomendarle a nuestros pacientes con enfermedades reumáticas y inflamatorias crónicas. Entonces, ellos hablan básicamente, y eso me parece muy importante porque también nos vamos al otro lado, y es que algunos pacientes comienzan a creer que solo con una dieta adecuada es suficiente para lograr control de su enfermedad, y esta tiene como primer principio que la dieta es complementaria. No nos va a sustituir ninguno de los medicamentos antirreumáticos que pueda tener el paciente, o no nos va a sustituir los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad. Cada una de las recomendaciones que se da pues se tiene que evaluar en el contexto social y cultural y en el contexto que viven los pacientes. Y básicamente ellos hablan entonces que hay una recomendación en la dieta que ellos recomiendan, o el objetivo es perder peso en aquellos pacientes que tengan sobrepeso o que tengan obesidad, porque esto va a tener impacto no solamente en la parte cardiometabólica del paciente, sino que tiene efectos psicológicos que se han medido en otras poblaciones importantes para los pacientes que tienen estas enfermedades. No hacen una recomendación específica ni con dietas libres de gluten, ni con que el paciente se vuelva vegano, se vuelva vegetariano. Ellos básicamente la dieta que más recomiendan es una dieta que tenga o que esté suplementada con ácidos grasos poliinsaturados, con omega 3 sobre todo, y digamos que parte de esos requerimientos lo cumple la dieta mediterránea, que es la que ellos recomiendan allí como uno de los programas de alimentación que tiene mayor evidencia. Sin embargo, también ellos mencionan que la información que hay son ensayos clínicos con niveles pequeños, que no son tan contundentes, pero que toda la tendencia de lo que se ha estudiado es que esta es la dieta que a recomendar en nuestros pacientes. Otra cosa que ellos hablan importante y es la utilización de algunas especias que vienen milenariamente, que digamos que en la medicina integrativa son útiles, y es que recomiendan el jengibre, la cúrcuma. Ellos también recomiendan que eso deberían ser partes o deberían estar dentro de nuestra alimentación, porque trayendo toda la investigación que viene de milenaria, el ajo también lo recomiendan, han demostrado que generan un ambiente antiinflamatorio en los pacientes y también generan algunas otras cosas y mejoran en la utilización de la energía. Entonces, digamos que son como recomendaciones grandes, no hay una recomendación
digamos que se da talla a todos los pacientes, pero son consideraciones. Sé que esto es una de las preguntas más frecuentes que tenemos en la consulta de los pacientes. Ellos nos preguntan que si se vuelve vegetariano sería suficiente para controlar su enfermedad, pero el mensaje grande de esta guía es que estas recomendaciones son recomendaciones complementarias, pero también mencionan que son recomendaciones necesarias hacer a los pacientes, y sobre todo en aquellos pacientes que, a pesar de que hemos logrado la meta, no nos encontramos inflamados, pero que ellos siguen manifestando que refieren dolor o refieren frecuentemente que hacen recaídas de la enfermedad, sería una recomendación a tener en cuenta. ¿Qué es un plato saludable? Entonces, básicamente, el plato saludable es que tiene la mitad un contenido de verduras y vegetales o frutas, que tiene un cuarto de hilo de cereales y el resto de proteínas y un grado de proteínas de origen vegetal. Al igual, la recomendación que les había comentado de condimentar nuestros alimentos a través o asarlo a través de la cúrcuma y el jengibre, que son como las especies que tienen mayor recomendación y mayor evidencia desde el punto de vista de la medicina integrativa. Hemos hablado durante otras de las charlas anteriores acerca del bienestar, y por eso me parecía que venía muy bien esta charla hablada o enfocada en los pacientes con enfermedades reumáticas, porque el bienestar es un proceso activo a través del cual las personas deben de tomar conciencia y tienen que tomar decisiones en su vida hacia una existencia más exitosa. Es decir, el bienestar se centra sobre uno mismo, se centra sobre el paciente. Todo lo que les hablaba hasta este momento son decisiones que tiene que tomar el paciente, guiadas por nosotros que somos sus terapeutas, o nosotros que le estamos prescribiendo un tratamiento. ¿Qué tenemos acerca de otras digamos que prácticas que vienen de otras medicinas? Y yo les hablaba que eso es la medicina integrativa, tomar prácticas exitosas de otras medicinas y complementarlas con lo que nosotros hacemos. Entonces tenemos la acupuntura. Nosotros recientemente en el 2022 la Asociación Colombiana de Reumatología publicó unas guías de tratamiento a los pacientes que tenían artritis reumatoidea, y en la recomendación número 16 nosotros no recomendábamos el uso de terapias complementarias, ni acupuntura, ni tai chi, inmobilización, fitoterapia, yoga, como eficaces para el tratamiento de los pacientes con enfermedad con artritis reumatoidea. Esta fue una recomendación que tuvo discusión y ya se han generado o se van a generar unas cartas al editor, porque desde el punto de vista, por ejemplo, la medicina integrativa, ellos tienen algunas consideraciones. Si bien para ese momento, con la información recopilada hasta el 2021, no había suficiente evidencia realmente para unas guías de práctica clínica, la evidencia existente no es suficiente para que aparezca como una recomendación. Sí hay algunas aproximaciones. Ahí está. Ya. Esto tienes que meterte. ¿Qué está pasando? Ya. Entonces, les contaba que sí, hay algunos datos en la evidencia. Este es un metaanálisis de ensayos clínicos que recopila los datos de 11 ensayos clínicos que trata de evaluar el efecto de la acupuntura teniendo en cuenta estos ítems: mejoría en dolor, mejoría en calidad de vida, mejoría en la parte de la funcionalidad por HAC, conteo articular, los marcadores inflamatorios y la actividad registrada por el médico, y también evaluar si se generaba algún evento adverso. Entonces, ¿qué se encontró cuando se revisó esto? En cuanto a dolor, hubo algo llamativo, y es que hubo una mejoría en el dolor cuando se tenían en cuenta todos los estudios, pero cuando se miraban solo los estudios que tenían un control activo, es decir, que tenían pacientes que habían sido expuestos a acupuntura falsa, en ese grupo de pacientes no se encontró mejoría del dolor. Es decir, que probablemente la intervención era lo que generaba en el paciente, solamente la función era lo que generaba la mejoría en el dolor. Pero sí se encontró mejoría en la calidad de vida, se encontró mejoría también en el HAC, en los pacientes en funcionalidad. También cuando se miraban el número de articulaciones inflamadas o dolorosas, se encontró una disminución del número de articulaciones dolorosas, pero no inflamadas. Y en cuanto a los marcadores inflamatorios, se encontró mejoría en la PCR. También midieron interleuquina 6, pero fue solamente un estudio, dos estudios que midieron interleuquina 6.
Y por último también miraron la actividad global del médico. Entonces sí existía mejoría porque nosotros percibíamos al evaluar a los pacientes y también se encontró una mejoría en la actividad global del médico. No se reportó ningún evento adverso importante que se tuviera en consideración en estos ensayos clínicos. A pesar de, digamos, de estos resultados a favor de la acupuntura, sí es importante aclarar desde el punto de vista epidemiológico que los estudios tenían mucha heterogeneidad. Yo no soy experta en medicinas alternativas, pero mencionaban en los artículos que utilizaban unos protocolos de punción de 20 puntos, algunos escogían unos puntos y otros otros, entonces digamos que eso daba mucho la heterogeneidad, el número de veces que lo hacían, y también encontraron entonces que existen diferentes tipos de acupuntura. Entonces hay una que es láser acupuntura, que era como la que tenía los mejores resultados, pero que no está muy disponible. Entonces, digamos que a pesar de estos resultados, se tiene que tener en consideración y no puede ser pues una recomendación a todos los pacientes, porque primero también provienen de estudios con muestras pequeñas, con un seguimiento corto o, digamos que muy corto o a mediano plazo únicamente. Otra medida que viene también de las medicinas alternativas, pero que ya cada vez se está utilizando en diferentes escenarios, que es el mindfulness, que es como hacer conciencia del momento. Entonces ese es el objetivo, y es que nosotros tengamos conciencia del día a día, del momento que estamos viviendo, nos despojemos de las preocupaciones del pasado y del futuro, y digamos que eso, aunque suena fácil, necesita muchos protocolos y entrenamientos, y varios métodos para hacerlo, entre ellos a través también de la respiración, por ejemplo. Este estudio me pareció muy interesante porque esos pacientes, demostraba con los pacientes que están en esos programas, donde se tuvieron en cuenta 20 ensayos clínicos con 1.600 pacientes, se encontró que tenían una disminución muy importante de todos los marcadores inflamatorios, y había una cosa que me pareció fundamental, y era que había una mejoría en las telomerasas, en la actividad de las telomerasas para reparar el ADN, para reparar los telómeros, que hemos visto que están muy relacionados con muertes prematuras y con envejecimiento. Hay recomendaciones ya establecidas para decir a los pacientes. En Estados Unidos, en la mayoría de los centros de atención de pacientes con artritis reumatoidea tienen programas para enseñarles a los pacientes a hacer todas estas actividades. Son cosas pequeñas que nosotros también, a ver, sin tener ninguna patología crónica, a veces los olvidamos, pero que los podemos comenzar a recomendar a los pacientes y que ya se ha evaluado que puede tener impactos positivos. La calidad de sueño también es muy importante. En diferentes estudios se ha identificado cómo nuestros pacientes, en el caso de AR, hasta 2/3 de los pacientes tienen alteraciones en el sueño. En el caso de lupus, datos dramáticos hasta un 85% de pacientes que tienen alteraciones en el sueño. Los pacientes, nosotros todos tenemos un ciclo circadiano que lleva a que digamos que nuestra respuesta inflamatoria inmune ocurra con mayor frecuencia en las horas de la madrugada. Y está gobernado por dos hormonas importantes, que son la melatonina y el cortisol. Y tenemos, la razón por la cual se levanta con nosotros en las mañanas, es que tenemos picos de vitamina 10, de media, alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Sí, como el de ahorita. Todo esto lleva a que si hay una introducción de ese reloj biológico que tenemos nosotros, que está gobernado por un reloj central que tiene que ver con todas las funciones de otro reloj que tenemos, que es periférico. Si hay una disrupción circadiana, eso va a generar una respuesta muy alterada y puede conllevar solamente en aquellas personas que tienen deprivación del sueño o que tienen una alteración en su ciclo del sueño, puede llevar a que se presenten enfermedades autoinmunes. Hay unos tips a recomendar a nuestros pacientes cuando tienen una alteración en el sueño, y aquí viene algo que ya les había dicho previamente, y es el ejercicio regular. Son los que hacen ejercicio regular experimentan un mejor dormir, y hay algunas acciones a hacer de situaciones para relajarse antes de dormir. Hay que disminuir o evitar la cafeína y el alcohol en las horas de la noche. Que los pacientes no se vayan a la cama con el celular, que lo abandonen 1 hora o 2 horas antes. Y ojalá que el entorno del paciente duermo tenga un entorno adecuado de descanso, y que la cama sea utilizada solamente para dormir y no sea el sitio de trabajo ni para estar viendo películas ni demás, porque eso nos va a alterar el patrón del sueño. Y ya para terminar, entonces, algunas conclusiones, y es la evidencia generalmente de todos estos datos de medicina integrativa en los pacientes con artritis reumatoidea proviene
de estudios que tienen baja calidad, lo que lleva o lo que nos debe destacar a que debemos diseñar estudios con mejor calidad y debemos tener información. Ya digamos que sorprendente, que sorprendió mucho el estudio que nos mostraron de los ecosistemas de bienestar, que tiene muchas de estas cosas de medicina integrativa. Se necesitan esfuerzos políticos para garantizar el acceso a intervenciones recomendadas con exitosos de personas con ERAS. Digamos que si no le dan los medicamentos, mucho menos les van a dar, digamos que acupuntura o les van a dar sesiones de meditación, que sería como lo que más impacta a nuestros pacientes. Junto a estas pautas integradoras y digamos que todo este arsenal farmacológico, pues tenemos otras estrategias para apoyar una gestión de riesgo integral de nuestros pacientes y obviamente se va a ver reflejado en que logremos objetivos que sean percibidos exitosos a la vida del paciente y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por su valiosa intervención. Continuamos con la sesión de preguntas por parte del público asistente. Ya nos colaboran con el micrófono. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Clara Sánchez. Yo trabajo con el INVIMA y la pregunta es la siguiente. Ustedes han detallado como coadyuvante el tratamiento de estas enfermedades con cannabis medicinal. Bueno, hay unos estudios acerca de pacientes con fibromialgia y en pacientes con diabetes reumatoidea con el objetivo de mejoría del dolor. Esos son ensayos pequeñitos, digamos que con diferentes formulaciones de cannabis. Recuerden que existen diferentes presentaciones y se ha tenido en cuenta como una medida complementaria, ¿sí? Sin embargo, no está dentro de la medicina integrativa. La medicina integrativa no tiene dentro de su arsenal terapéutico lo que se ha hecho en otras latitudes, la formulación del cannabis medicinal, porque se considera más como una intervención farmacológica. Buenos días para todos. Más que una pregunta, es como todo complementar un poquito aquí, que los estudios que hay sobre medicina integrativa van de pronto de la acupuntura. También tenemos más terapias como las terapias neurales y medicina bioreguladora, que también ha hecho complemento de esta terapia coadyuvante de estas patologías. Entonces, no solo basarnos en la acupuntura, ¿cierto? O en la meditación, que nos sirve, sino que hay terapias más como un coayudante, como lo decía la doctora, son terapias coayudantes a la medicina alopática y la medicina integrativa. Con respecto a lo que tú preguntabas del cannabis, el cannabis para estos pacientes se utiliza de manera homeopática, con fórmulas magistrales. En nuestro país tenemos unos estudios muy interesantes que han hecho que la medicina integrativa para las patologías autoinmunes y para la artritis reumatoidea y el lupus y hasta la ELA tengan resultados excelentes. ¿Ninguna otra intervención? Y continuamos. Mira, desde el punto de vista de reumatología a nivel mundial, cuando asistimos a los diferentes congresos internacionales, tanto ACR como LAB, que son los principales y más grandes, se ha discutido mucho el uso de cannabinoides en los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas. Teniendo en cuenta que ya llevamos porque esos pacientes son pacientes mayores, en general, realmente midiendo el riesgo-beneficio y la utilidad que podría tener los cannabinoides o el espacio que podría tener en tratamiento de enfermedades autoinmunes, aún realmente es corto. Digamos que el espacio no es tan amplio y la experiencia de todos los metaanálisis que generalmente ha habido con uso de cannabinoides
se vuelve muy controversial la utilización de estos medicamentos y nos llaman bastante la atención en que los efectos por las personas mayores eventualmente que tuvieran ellas eventualmente por el riesgo de heridas, la sensación de adormecimiento que pueden tener algunos pacientes al tener esas terapias. Entonces, nosotros, digamos que a gran escala no lo usamos y bueno, obviamente nosotros en nuestra consulta, como preguntaba la doctora Lima, pues generalmente no lo usamos y remitimos al paciente a un manejo integral por clínica del dolor. Así que la experiencia eventualmente se vuelve muy ocasional, esporádica en algunos pacientes, eventualmente a los que uno podría eventualmente recomendar una de esas formulaciones magistrales, pero en general, digamos que no, como dice Diana, ni los estudios nos apoyan mucho en la estrategia ni en una fuerte recomendación para estas enfermedades autoinmunes para los cannabinoides, ni tampoco así, digamos que las diferentes recomendaciones a nivel mundial para el tratamiento con cannabinoides de pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, digamos que pues, si bien se utilizan de manera aislada, pero no lo utilizamos nosotros a una gran escala. Bueno, nosotros en el INVIMA para poder autorizar un medicamento pues tiene que pasar por todos los requisitos, especialmente por la comisión revisora, y sí los hemos aprobado con cannabis medicinal purificado, o sea, medicamentos obtenidos por síntesis, pero la ventaja son los medicamentos de origen fitoterapéutico que también están aprobados. Nos hemos basado no solamente en lo que nos aporta el interesado, sino en la NICE del Reino Unido. O sea, a nivel mundial sí hay estudios donde han demostrado que sí tiene efectos. Y para la compañera que hizo que nombró los homeopáticos, por ahora homeopáticos en el IVA no está autorizando, solamente homeopáticos originales, pero en general no, pero magistrales sí se han autorizado y la idea es ir autorizando cada vez más para este tipo de enfermedades y otras medicamentos de origen fitoterapéutico. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, doctora, porque yo creo que es un campo fantástico. Y quiero darle las gracias a la doctora por esa excelente intervención y pues muy en línea con lo que el doctor Jauregui también nos ha contado acerca de los cannabinoides en general. Yo puedo estar en el lugar equivocado, porque soy neuróloga, pero sí que en neurología tenemos un medicamento avalado para el uso de la espasticidad en particular en los pacientes con esclerosis múltiple, que es el Satirex, que es un fitoterapéutico, tiene una propiedad bien particular, y es que tiene un equilibrio exacto, por así decirlo, entre el THC y el cannabis, puntualmente, que le permite mitigar algunos de los efectos adversos entre una terapia y la otra. Y sí que en neurología y en este campo como de las enfermedades inmunológicas se ha visto que no solamente tiene una función positiva frente a la espasticidad, sino que también ha mejorado otros determinantes como por ejemplo la fatiga, que tiene un impacto muy positivo, y en algunos pacientes que tienen trastorno de marcha probablemente asociado también a la espasticidad, también se han visto resultados muy positivos en el control de los esfínteres, en la función de emisión. Ya para finalizar, pues también hay una evidencia que soporta también el control del dolor, no solamente el periférico, sino el central, y el cambio de esta inmunidad de T1 a T2, de TH1 a TH2, que es como más antiinflamatorio. Esto en el campo, digamos, como de la neuroinmunología nos ha llamado mucho la atención y hay muchos estudios en curso al respecto, digamos, como de este control de la inmunidad, de este cambio de switch de la inmunidad, y es un tratamiento pues aprobado por el INVIMA, que sí que son particulares de espasticidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Diana, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en nuestro simposio.